Buenos días, hermanos en Cristo. Es un gusto saludarlos. Hoy en este día, hermanos, viernes, fin de semana. Espero en Cristo, en Dios, que los tenga llenos de bendiciones a cada uno de ustedes. Es un gusto saludarlos, hermanos. Bienvenidos a este canal. Hoy quiero compartirles, más que nada, hablarles un poquito de una parábola, hermanos. Las parábolas como son interesantes para mí. Compartirles una parábola, hermanos. Cuando yo no leía Biblia, hermanos, cuando yo no leía la Biblia me empecé a acercar a la iglesia, empezaron a pasar muchas cosas, hermanos. Pues yo me acerqué a la iglesia y empecé a mirar, como decir, que tanta gente comete errores. Empecé a investigar todo eso. ¿Por qué mucha gente se comporta mal dentro de la iglesia? ¿Por qué se comporta mal aún conociendo de Cristo, aún siguiendo a Cristo? ¿Por qué hay tantos escándalos, tantos errores? ¿Por qué? No entendía eso, hermanos. Yo le pedía a Dios en mi oración que me ayudara a entender todo esto. ¿Por qué pasa todo eso dentro de la iglesia? Entonces, cuando yo empecé a leer Biblia, me encontré con esta parábola que dice que la maleza, la cizaña y el trigo van dentro del campo. Lo que eso significa que están dentro de la iglesia, caminando, siguiendo a Cristo. Se parecen igualitos a los cristianos, igualito al trigo, pues, para que me entiendan. Se parecen. Es difícil de detectarlos, hermanos, pero vamos a analizar esta parábola para entender un poquito cómo se detecta esa maleza dentro de la iglesia. Y mucha gente tiene miedo de denunciar, pues, la maleza, de tratarla de aplacar, hermanos. Porque Jesús nunca dijo, córranla de la iglesia, aléjenla o sáquenla del grupo, no sé, ¿verdad? Jesús nunca dijo eso. Vamos a leer Mateo 13, versículo 24 en adelante. Vamos a leerlos, a ver qué nos dice la palabra de Dios. Jesús les propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. Un hombre sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente estaba durmiendo, vino su enemigo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando el trigo creció y empezó a echar espiga, apareció también la cizaña. Entonces los servidores fueron a decirle al patrón: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene esa cizaña? Él respondió el patrón: eso es obra de un enemigo. Los obreros le preguntaron: ¿quieres que arranquemos la cizaña? No, dijo el patrón, pues al quitar la cizaña podrían arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la hora de la cosecha. Entonces diré a los segadores: corten primero la cizaña, hagan fardos y arrójenlos al fuego. Después cosechen el trigo y guárdenlo en mis graneros y guárdenlo en mis bodegas. Miren, hermanos, con esta palabra entendí todo, hermanos. Yo entendí claramente. Es que les voy a platicar un poquito, hermanos, que cuando Dios cambió mi vida, cuando yo vivía según el mundo,
según mis vicios, según yo, según mi voluntad mía. Cuando Dios cambió mi vida, hermanos, yo pensaba que los que ya estaban dentro de la iglesia o caminando con Jesús, pues ya no cometían errores, que ya todo era pura felicidad al conocer a Jesús. Que ellos ya no criticaban, que ellos ya no chismeaban, que ya no hacían nada de pecado. Pues era mi falta de conocimiento, para que me entiendan, era mi ignorancia. Yo por no saber, por no conocer de Dios, ¿verdad? Cuando yo me acerqué a la iglesia, le dije al Señor en mi oración que quería conocer de su iglesia, porque para allá en Mateo 16, 18, Él edificó una iglesia en Pedro. En primera de Timoteo 3:15, la iglesia es base y columna de la verdad, dice. En Efesios 3:21, a Él la gloria en la iglesia. Y entendí con esos versículos que era necesario mantenerse, congregarse en una iglesia. La iglesia es una congregación, una reunión, asamblea, como ustedes lo quieran llamar. La iglesia no es la casa material o el templo. Y yo cuando le pedí al Señor que quería ir y conocer de su iglesia, como yo sufrí una recaída, ¿cómo se le podría decir? Una recaída espiritual, yo le llamo. O sea que a mí me pasó como aquel hijo pródigo que está en Lucas 15 del 11 en adelante. Llegué hasta mi abismo, hermanos. Así como me ven ahorita, hermanos, yo era un hombre vicioso. Caí en el alcoholismo, caí en las drogas, para que me entiendan un poco. Caí en el egoísmo, en todo, hermanos, todo, completamente perdí todo lo que Dios me había dado. Por eso es que llegué a mi abismo. El Señor me permitió llegar hasta abajo, como aquel hijo pródigo que se fue hasta el fondo. Pero gracias a Dios, para la gloria de Dios, hermanos, el Señor me levantó, me sacó de ese abismo, me resucitó de entre los muertos, para que me entiendan. Yo morí, hermanos, morí en ese abismo, pero volví a nacer en Cristo, hermanos. Por eso es que dejé todo, cambié todo, hermanos, cambió mi vida, me hizo un hombre nuevo, completamente nuevo. Por eso aquí les digo a través de este video que Dios existe, que Dios está vivo. Me hizo un hombre nuevo, diferente. Eso sí, me alejó de mis salidas a los bailes, mis salidas con mis amigos, mis salidas a drogarme, mis salidas del alcoholismo, de la mentira, de mi soberbia, la ira, el odio, hermanos, de todo. Aleja al Señor cuando mueres. De eso, hermanos, no es fácil, está durísimo, para que me entiendan. No es fácil, hermanos, durísimo está. Yo llegué a la iglesia, pero quiero contarles de esta parábola, hermanos, que cuando yo le pedí a Dios en mi oración, llévame, Señor, a tu iglesia, ahí encontraré personas que me ayuden más rápido a sanar mi corazón, para que yo me levante y sane más rápido. Ese fue mi error. Mi oración no estuvo bien. ¿Por qué no le dije al Señor, Señor, yo quiero ir a tu iglesia, ir a conocer, porque dice tu palabra que realmente allí estás tú? Quiero conocerte y no conocer más personas que están igual que yo o peor todavía. Esas personas que van caminando dentro de la iglesia, hermanos, también van buscando su sanación, están enfermas. Por eso es que hay tanta gente dentro de la iglesia que se comporta de una manera extraña, que hay mucha ignoración, mucho juzgamiento, mucha envidia, mucha división. ¿Y saben con cuál pecado más los tiene engañados? No le vayan a contar a nadie, pero es el chisme.
el chisme. Y allá en Primera de Corintios 6, versículos 9 y 10, ahí está que el chismoso no heredará el reino de Dios. Tengan mucho cuidado con esos pecados, hermanos, porque es peligroso. Ahora, si ya chismoseaste, si ya pecaste, ve y confiésate y no lo vuelvas a hacer, hermanos. Cambia, lucha, hermanos, porque Dios le gusta a las personas que luchan, que quieren cambiar su vida, no a aquellos que se vencen, que se dejan vencer. A mí me han pasado tantas cosas espirituales, hermanos. He tenido bastantes encuentros, tan como con el mal, con Dios también. Déjenme decirles que cuando yo llegué allá en esa iglesia, cuando fui la primera vez en esa comunidad, iba yo muy herido, muy dolido, muy recaído. Mi corazón, ya había yo tenido el encuentro con Cristo, ya me había liberado, ya había salido de mi abismo. Y yo pensaba que cuando al conocer de Cristo se iba a acabar todo, allí iba a ser puro amor, pura paz, pura felicidad, hermanos. No, hermanos. Al conocer a Cristo, al sacarme, al despejarme esos demonios que me llevaban a hacer el mal, ahí comenzó una lucha, hermanos, una lucha espiritual. Y esa lucha fue parte de cuando yo llegué a la iglesia, hermanos. Cuando yo llegué a la iglesia, me empezó a atacar el demonio, me empezó a poner en contra, me empezó a trabajar con personas. Yo recuerdo que una de esas estaba parado en una banca con muchos deseos de recibir al cuerpo y la sangre del Señor. Eran el tiempo de la pandemia, hermanos. No se podía dar la comunión en la boca, sino que la daban en la mano. Y yo estaba parado, una de las primeras, una como tercera banca. Y como no éramos muchos, estábamos como 15 personas. Y yo estaba en el lugar central de la mano derecha, hermanos. Y yo, cuando el sacerdote pasó todos a darles la comunión, nosotros nos paramos para que recibiéramos la comunión. Y yo estaba muy hambriento, sediento de comer el cuerpo del Señor. Y yo sentí que ese sacerdote pues me ignoró y no fue a darme la comunión. Me quedé en el lugar porque él pasaba a dar la comunión hasta donde estaba la gente parada. Por eso de la pandemia, pues, y si hubieran sabido como yo estaba en proceso de sanación y estaba yo todavía como muy débil, como débil físicamente, pues, pero espiritualmente estaba fuerte, hermanos. A mí me dolió bastante que ese sacerdote sentí yo como que me ignoró y salí de la iglesia acabando la misa. Salí llorando, salí chillando como un niño y no podía comprender por qué me negó la comunión, por qué no me la dio, tal vez me ignoró. Salí en el carro, empecé a decir así esas palabras: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Entonces, era un dolor tan grande, tan fuerte que yo sentí en mi corazón. Y cuando escuché una voz que me dijo, el Señor me dijo: no te preocupes, ese sacerdote entregará cuentas por lo que ha hecho. Y me di cuenta que era la voz de Dios y pues que lo iba a castigar, hermanos. Y yo, pues, como yo tuve tanta misericordia, el Señor tuvo tanta misericordia de mí, pues yo empecé a cambiar mi oración y empecé a implorar por él, empecé a orar por él, empecé a pedirle a Dios: Señor, no lo castigues, no le tomes en cuenta su pecado, porque él también es humano, él también se equivoca. Tal vez no me miró,
pero sí me haya mirado, hermanos, porque si Él no me hubiera mirado, porque el Señor me dijo, no te preocupes, entregará cuentas por eso. Y por eso les digo que ahí empezó una lucha espiritual. Yo estaba pasando por muchas pruebas, hermanos. Ese sacerdote, pues yo no sé qué traía la comunidad, empezaron a murmurar, empezaron a tirarme pedradas y todo eso. Pero yo los comprendo, hermanos. Ya tienen permiso de ofenderme. Y yo lo único que hacía es ignorarlos porque yo no entendía por qué siendo cristianos, siendo conocedores de Jesús, se comportan de esa manera, hermanos. Cuando leí esta parábola me di cuenta, hermanos, que la cizaña y el trigo van dentro caminando del campo de la iglesia. Y hay mucha gente que va dentro de la iglesia, pero no son cristianas. Mucha gente que no conoce de Dios, que están enfermas, que llevan en su corazón mucho resentimiento, mucho odio, mucho coraje, mucha envidia, hermanos. Hay mucha gente que aunque va a la iglesia y comulga, no cambia su vida, no quiere dejar el pecado. Yo no entendía eso, por qué la gente esa se comportaba de esa manera. Pero al leer la palabra de Dios me di cuenta de muchas cosas, que la cizaña y el trigo van dentro, juntos, caminando, hermano. Por eso entendí todo, hermanos. Entendí todo, que hay momentos, que hay tiempos, o sea, momentos que la gente se comporta como cizaña o como trigo. Y eso no puede ser, hermanos. Debemos de ir abandonando lo que es maleza. Yo entiendo, hermanos, que todos cometemos errores. Esa maleza, esa cizaña, tal vez podría ser cualquiera, hermanos. Podría ser incluyendo sacerdotes, obispos, incluyéndome a mí también. Por eso hay que examinarnos por dentro, si estamos caminando con Jesús. Pero si somos una cizaña, pues nos vamos a venir quemando, hermanos, porque la cizaña la va a quemar, dicen. Acuérdense ese que se comportó como una cizaña cuando escogió 12, Judas Iscariote, que no quiso cambiar su vida, que no quiso confesar su pecado, que no quiso pedirle perdón a Dios. Se vino suicidando, se vino perdiendo al final de su vida. Y ese personaje, pues claramente, evidentemente se condenó, hermanos. ¿Por qué? Porque no quiso cambiar, porque él se entregó a la cizaña. Hay que tener mucho cuidado con esto, hermanos. Esto es serio, hermano. Esta parábola es muy cierta, hermanos, que eso pasa dentro de la iglesia. No han oído que hay mucho sacerdote que ha caído en errores, predicadores, pero no por eso la iglesia de Cristo va a dejar ser iglesia de Cristo. No por esas personas que se comporten mal va a dejar ser la iglesia de Cristo, hermanos. No, la iglesia de Cristo ya lo dijo allá en Mateo 16:18, que ni los poderes de la muerte la podrán vencer, mucho menos la del protestante, mucho menos de aquellos que hacen escándalos dentro de la iglesia. No, hermanos, la iglesia no se va a terminar. Aunque haya gente que ataque la iglesia de adentro, y eso es muy difícil de detectarlo. Ahora, ¿cómo les voy a dar como les dijera, unas señas de cómo detectar la cizaña dentro de la iglesia? La cizaña podría ser yo, cualquiera, hermanos. Vamos a analizar esto. La cizaña podría ser cualquiera. Y una forma de detectarla es aquella persona que va dentro de la iglesia juzgando, criticando, que va murmurando,
que va señalando, aquella persona que va formando divisiones, envidias, aquella persona que va chismeando, aquella persona que es prepotenta, aquella persona que usa el coraje, aquella persona que no tiene amor, que no tiene respeto, aquella persona que es grosera, que dice malas palabras. Es fácil de detectar esa maleza, hermanos. Ahora, si una persona en tu grupo, en la iglesia, miras que se comporta así, hermanos, pues lo único que tienes que hacer es, si tú quieres corregirla, búsquete un versículo, mira, lo que tú estás haciendo aquí, muéstrale esta parábola de Mateo 13, versículo 24 en adelante. Si tú te comportas así en la iglesia, estás comportándote como una cizaña, hermano. Yo te estoy previniendo, yo no te estoy regañando con la palabra de Dios. Y no estás haciendo mal, hermanos. Mucha gente no quiere hablar porque piensa que decirle algo a una persona se va a escandalizar o le va a decir mal. No, hermanos, eso es corregir. Una cosa es corregir y otra cosa es criticar. Es más grave que tú vayas viendo a esa persona que se comporta así y tú le vas diciendo a todos los demás que esa persona está comportándose mal y la empiezan a ignorar, empiezan a dividirse, empiezan a rechazarla. Es más pecado el rechazo. Es más pecado que tú ignores a que tú vayas y le digas a esa persona que lo que está haciendo no está bien. Muchas personas prefieren murmurar que ir a la persona y a prevenirla, aconsejarla. Piensan que por ignorarla mejor quieren sacarla o que se salga. Y eso no es correcto, hermanos. Jesús no les enseñó eso. Que esa cizaña la saquen. Esa cizaña va a estar siempre también dentro de la iglesia hasta que Cristo venga y la separe. Yo les quise compartir, hermanos, esta parábola para que entiendan un poquito, que esa gente que va siguiendo a Cristo no se escandalice porque van a pasar cosas. Los escándalos, dice la palabra de Dios, tienen que venir, pero hay de aquellos que provoquen el escándalo, hay de aquellos que inicien ese escándalo. Hay que tener mucho cuidado, hay que examinarnos si estamos haciendo cizaña o trigo, hermanos, porque cizaña nos perdemos, nos quemamos, es el trigo el que se va a salvar. Por eso hay que cambiar, hay que ser más trigo que cizaña, hermanos. Hay que abandonar la cizaña. Adelante, puro para adelante, a ver, haciendo el bien, a cambiar nuestra vida y cambiar nuestra actitud, nuestra mala actitud, el genio, el mal genio, dejarlo, hermanos. Porque esos son los pecados que nos ensucian. Amén, hermanos. Yo les comparto este video para que se pongan a analizar ustedes juntos, y yo, todos los que lleguen a mirar este video, hermanos, analizar y cambiar nuestra vida, hermanos. Ánimo, no tengan miedo. Dentro de la iglesia tienen que pasar muchas cosas. Sí, y hay que ser la diferencia. Nosotros hay que ser la diferencia, hay que ser luz, como dice la palabra de Dios, en medio de las tinieblas. Si alguien se comporta así, hermanos, ora por él, pídele a Dios que cambie para que no se pierda su alma. Ánimo, hermanos. Hasta el próximo video. Que Dios me los bendiga. Amén, amén. Y que el manto de María Santísima nos cubra siempre, hermanos. Ánimo, amén.